quiero que estés en la vida de Eduardito. ¿De verdad? ¿Qué pasa, Eva? Mejor nos vamos más despacio. No, perdón, lo que pasa es que me emocioné con todo esto de que pues voy a estar en la vida de Eduardito y vamos a estar juntos como una familia. Me puse muy contento. ¿No? ¿De qué estás hablando? Pues de que voy a ser el papá de Eduardito y pues, tú y yo vamos a estar juntos y tenemos que formalizar nuestra relación, ¿no? No, creo que no me entendiste. Sí quiero que formes parte de la vida de mi hijo. Pero no hablé de nosotros dos. Encontramos hace unas horas el cadáver del señor Villarreal, como les dije, en una bodega de la empresa. Pero díganme, por favor, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? Yo lo vi aquí en casa. Él sufrió un accidente y mi esposo lo trajo a pasar unos días con nosotros. Después se fue. No lo volví a ver desde entonces. ¿Y usted, señor? Yo hablé con Horacio hace poco de negocios. No supe más de él. ¿Saben ustedes si el señor Villarreal tenía enemigos? Horacio era dueño de una compañía financiera. Prestaba dinero con intereses muy altos. Así que no dudo que haya tenido enemigos. ¿Algo más que nos sirva? ¿Algún dato? Sí. Supe por él que en unos días iban a embargar a Venus. La famosa empresa de lencería femenina. Ay, Gerardo, por Dios. No, está bien, señora. Venus. Sí. ¿Quién sabe si los Sotomayor hayan tenido que ver en su muerte? Puede haber muchos móviles para este crimen, señor Altamirano. Pero de antemano le digo que voy a seguir indagando, preguntando. Clientes, amigos, conocidos. Y esto los incluye a ustedes dos. Pero no entiendo, entonces, ¿cómo quieres que yo forme parte de la vida de Eduardito si tú y yo no vamos a estar juntos? Puedes estar cerca de él sin que eso implique que estemos juntos y tengamos una relación. Pero Eva, no entiendo. En este momento mi cabeza solo está en ese hospital con Eduardito y no puedo pensar en nada más. No, perdóname por mí. La verdad es que con la emoción estoy siendo un poco egoísta. Y bueno, pues, tienes toda la razón. Te lo ganaste. Te portaste con él como un verdadero padre lo haría. Y no me va a alcanzar la vida para agradecértelo. Pero si nosotros no tenemos nada que ver en su muerte. Yo no dije lo contrario, señor Altamirano. Solamente que son importantes en este caso. A ver, permítame, detective. Esto es inaudito. ¿Cómo se atreve a dudar de nosotros? Señor, yo no estoy dudando ni digo que son sospechosos. Lo único que digo es que son importantes en este caso. Les voy a pedir un favor. No salgan del país hasta que esta investigación termine. Y si saben algo, no duden en llamarme, por favor. Sí, claro. Me pondré en contacto con mis abogados. No me gusta que duden de mi reputación. Les sugiero que lo haga, señor Altamirano. Estaremos en contacto. Tú y yo vamos a aclarar muchas cosas, zorra. ¡Suéltame! Que esta zorra sí sabe defender. Y no hagas un escándalo. ¡Idiota! Que vas a arruinar los planes. ¿Qué planes? ¿Los tuyos? Porque no creas que no me di cuenta que poco a poco me estás sacando de la jugada. ¡Ay! Yo no te estoy sacando de nada, Ramón. No seas baboso. A esta gente hay que seguirla manipulando. ¿Qué quieres? ¿Que tú y yo andemos de romance por el jardín mientras que todos nos ven? No, no te pido tanto, Margaret. ¿Sabes por qué? Porque sé que no sales del cuarto de Rodolfo. ¿Qué? ¿Te gusta más que yo? No seas celoso, Ramón. Te ves patético. ¿Por qué no entiendes que estoy envolviendo a ese imbécil para irle sacando dinero? ¡Ya no tenemos ni un peso! Pues voy a acelerar todo esto, Margaret.
Voy a hacer valer mis derechos como padre del escuincle. Reclamo la herencia y me voy. Y le puedo enseñar a nadar. No sé, puedo salir con él los fines de semana, lo llevo al parque, que se tome un helado y lo puedo llevar a ver partidos de fútbol, ¿no? Bien, José Ignacio. ¿Qué? Pues vas muy rápido. El hecho de que puedas formar parte de la vida del niño no quiere decir que vayas a tomar el papel de su papá. ¿Por qué no? ¿No piensas que esta es una prueba que nos está poniendo el destino para que estemos juntos? ¿Qué dices? Lo que siento. O sea, ¿por qué no podemos pensar en la posibilidad de formar una familia? Yo te amo, Eva. Amo a tu hijo. No sé, yo sí creo que podríamos construir una familia juntos. Mira, yo estoy seguro que Eduardito va a estar mucho más feliz si tiene una mamá y un papá que lo aman. Sí. Sí, pero no es posible. ¿Por qué no? Porque tú te vas a casar con Bárbara. Ni siquiera diste la cara con lo del trasplante de médula animal. ¿Y habrías tenido que ofrecerte para decir que eres el padre? Qué bueno que no lo hiciste. Porque si hubieras abierto la bocota, a estas alturas te hubieran puesto de patitas en la calle al comprobar que no eres el verdadero padre del niño. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime. ¿Que vea cómo me pones los cuernos todas las noches? ¿Que tú te la pasas a lo grande mientras yo como en la cocina? Necesitamos sacarle mucho dinero a esta gente y largarnos. Y para eso hay que ser inteligentes, no impulsivos, como tú, Ramón. A mí me late que tus planes ya son otros, Margaret. Y te recuerdo, si me traicionas, te mato. Deja las cosas en mis manos, Ramón. Ese dinero lo conseguimos, porque de esta casa salimos con las manos llenas. Ya sea que estafemos a Rodolfo, a Rosaura o a Rosa. Ay, Dios, por fin en la casa. Qué fastidio decir a la empresa esas juntitas. ¡Au! Señorita Bárbara, ¿y si le traigo una agüita de Jamaica? Ay, es casi una calor. Traigo unos bochornos como de mujer premenopáusica. No, hombre, si este verano está re bravo. Como mujer de 40 y divorciada. Bueno, de verdad que a ti te aflora lo naco, ¿verdad? Se te desborda. No quiero agua de Jamaica. Tráeme un refresco light. Y no sé, algo de frutita o así. Algo que no engorde. No me quiero poner como tú. Órale, chop, 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 chop. ¿Y por qué hicieron una junta sin Eva? Ay, porque por fin mi tía Rosaura se dio cuenta de quién es Eva. Y entonces decidimos hacer una junta sin ella para sacarla de la presidencia. Ay, Bárbara, por Dios, ¿vas a seguir esa guerra con Eva? ¿No te das cuenta de que ella está en Estados Unidos con su hijito enfermo? Bla, 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 bla. Es una decisión y ya está tomada. Todos concluimos que prácticamente Eva abandonó su puesto de trabajo, o sea. Yo no comprendo cómo Rosaura se presta para semejante acción. ¿Te parece poco que tengamos en puerta un embargo gracias a ella y el préstamo que le pidió Horacio Villarreal? Un préstamo en el que todos estuvieron de acuerdo. Y por ese préstamo nos podemos quedar todos, incluyéndote, en la calle por la irresponsable esa. O sea, no es cualquier jueguito, es un embargo. Yo no creo que Rosaura sea tan cruel y tan traicionera. Ella más que nadie sabe por lo que está pasando Eva. Pues a la babosa de Eva le llegó su día. Y ahora me va a pagar todas las humillaciones que me ha hecho. Uy, vas a ver. Pues ahora mismo Rosaura me va a escuchar. ¿Qué te pasa, Rodolfo? ¿Por qué no has borrado a este imbécil de la pintura? Lo que no sirve, se suprime. Lo que sí que es muy feo que el propio dueño quiera boicotear su empresa, ¿no? ¡Ay! Me asustaste. ¿Qué haces a esta hora aquí, Rodolfo? ¿No volviste a la junta? No, estaba... Gabriel me dijo que fuiste a ver a Horacio Villarreal, ¿hablaste con él? ¿Qué pasó? Sí lo vi. Y no te preocupes, eso del embargo, ya se solucionó. Cuestión de días y ya. Pues eso espero. Me dolería mucho que te echaran de la empresa. Te tengo cariño, en verdad. No me gustaría verte salir como seguramente vamos a ver salir a Eva. ¿A Eva? ¿Cómo la escuchaste?
Rosaura va a reestructurar la empresa y la primera en salir por la puerta de atrás va a ser Eva. ¿Dónde quedó tu cordura, Rosaura? ¿En la basura? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Me atrevo porque Bárbara me acaba de decir lo que le quieres hacer a Eva. ¿A qué estás jugando, Rosaura? ¿Qué te pasa con tu nieta? ¿Por qué ese cambio tan radical y repentino con ella? Eso a ti no te importa. Claro que me importa. Yo fui testigo de cómo te acercaste a Eva, de cómo sufriste cuando su hijo se enfermó y cómo estuviste dispuesta a cualquier cosa para que ella se quedara. Y de tu disposición a hacerte la prueba de compatibilidad para su hijo. Tú lo has dicho, para su hijo, mi bisnieto, no para ella. Todo fue una estrategia, una jugada muy bien calculada para acercarme a ella sin que ella me rechazara, para ganarme su confianza y quedarme con el niño. ¿Pero qué estás diciendo, Rosaura? ¿Acaso enloqueciste? No, estoy más cuerda que nunca. Quiero ese niño, él me pertenece. Eva solo fue un instrumento para traerlo al mundo, pero ese niño va a ser el heredero de todo. Y voy a criarlo a mi imagen y semejanza. Tú no puedes hacer eso. Eduardito es hijo de Eva y es su madre. Y tú no tienes ningún derecho a quitárselo. ¿Y a ti quién te pidió tu opinión? En esta casa tú eres una arrimada. Rosaura. Rosaura nada. Si no estás de acuerdo con lo que voy a hacer, o si abres la boca para decirle cualquier cosa a Eva, las puertas de esta casa están abiertas para que tú te largues. A la calle, ¿oíste? ¿Me entendiste? ¡A la calle! No puedes jugar así con los sentimientos de Bárbara. Desde que te conocí eres su novio y estás comprometido con ella. Aunque hayan cambiado la fecha cientos de veces, siempre vuelves con ella. Pues sí, pero ahorita es diferente, ¿no te das cuenta? ¿Y por qué tendrá que ser diferente ahora? Porque te amo y adoro a tu hijo. Quiero pasar el resto de mi vida al lado de ustedes dos. ¿Y qué harías con Bárbara entonces? Termino con ella. Sí. Llegando a México voy a cancelar mi compromiso con Bárbara y me caso contigo. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. No sé vivir sin ti. Dame